3i Atlas. ¿Cómo podemos prepararnos para el 19 de diciembre? Ese día dejó de ser una simple fecha en el calendario para convertirse en un momento que millones esperan, con una mezcla de curiosidad, asombro y una dosis inevitable de incertidumbre científica. El paso del objeto interestelar, 3i Atlas, ha obligado a la comunidad astronómica a revisar una y otra vez los modelos que antes parecían sólidos. Se pensaba que su comportamiento sería similar al de otros cuerpos que cruzan nuestro sistema solar, pero cada nueva observación ha demostrado lo contrario. Sus variaciones de brillo, los patrones irregulares en su dispersión de polvo y los cambios sutiles en su aceleración no gravitacional han llevado a los astrónomos a admitir que estamos frente a algo que no encaja del todo en lo conocido. A medida que se acerca el 19 de diciembre, surge una pregunta que nadie puede evitar. ¿Qué podremos ver realmente cuando este objeto se alinee visualmente en su punto más esperado? No se trata de peligro ni de especulaciones sin fundamento, sino de un evento científico que podría aportar datos únicos sobre cómo se comportan los viajeros interestelares. Desde el primer avistamiento, 3i Atlas ha mostrado detalles que desconciertan porque rompen patrones típicos, y entenderlos puede ayudarnos a comprender mejor lo que sucede fuera de nuestro vecindario cósmico. La preparación no se trata de alarmas, sino de conocimiento, saber qué observar, cómo interpretarlo y por qué este fenómeno llamó tanto la atención es parte del proceso. Cada brillo inesperado y cada irregularidad han dejado claro que el 19 de diciembre será un punto clave para recopilar información. Todo lo que veremos se basa en datos pasados y nuestras imágenes son ilustrativas, pero aún así representan una oportunidad única para mirar hacia el cielo con una perspectiva completamente nueva. Introducción. 300 palabras. Antes de entrar de lleno en lo que hace tan especial al 19 de diciembre, quiero agradecerte por estar aquí y pedirte que le des like a este video. Si te gusta el contenido sobre ciencia, espacio y fenómenos que amplían nuestra visión del universo, también cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás acompañando, porque es increíble ver cómo personas de tantos lugares diferentes comparten la misma curiosidad por lo que sucede allá arriba. El objeto interestelar 3i Atlas ha generado uno de los debates científicos más intensos de los últimos años. No es común que algo proveniente de otro sistema estelar cruce tan cerca de nuestra vecindad y, cuando sucede, cada instrumento disponible se activa para registrar hasta el más mínimo detalle. A diferencia de los cometas tradicionales, 3i Atlas ha mostrado comportamientos que no encajan del todo en las categorías establecidas. Variaciones abruptas en su brillo, firmas de dispersión poco usuales y una aceleración ligeramente distinta de lo esperado han obligado a los astrónomos a mantenerse más atentos que nunca. El 19 de diciembre no representa un riesgo, sino un momento clave para observar un objeto que podría enseñarnos mucho sobre los materiales y procesos que existen fuera del sistema solar. Comprender cómo interactúa con la radiación solar, cómo cambia su apariencia y cómo se desplaza a través del espacio puede abrir nuevas puertas para el estudio de cuerpos interestelares. Cada observación es valiosa porque se basa en datos reales recopilados en el pasado, y cualquier imagen que veamos aquí tiene fines ilustrativos. Este video busca guiarte paso a paso para entender lo que convierte al 19 de diciembre en una fecha tan relevante y qué podemos esperar cuando finalmente llegue ese momento de observación tan anticipado. Desde que 3i Atlas fue detectado por primera vez, los astrónomos comprendieron rápidamente que no se trataba de un objeto común. Su movimiento, su intensidad luminosa y la manera en que interactuaba con la luz solar mostraban señales claras de que estábamos observando a un viajero interestelar, un cuerpo que no nació dentro de nuestro sistema solar y que había recorrido una distancia tan grande que resulta imposible dimensionarla con la experiencia humana. Cuando se empezó a calcular su trayectoria general, quedó claro que su aproximación visual, alrededor del 19 de diciembre, marcaría un punto crucial para obtener datos. Aunque 3i Atlas no representa riesgo alguno, su comportamiento intriga porque rompe con algunos patrones conocidos que normalmente
facilitan la predicción del movimiento de otros objetos celestes. Uno de los aspectos más llamativos observados desde el inicio fue su brillo variable. Los objetos provenientes del espacio profundo que contienen materiales volátiles suelen tener un comportamiento más o menos comprensible. Conforme se aproximan a la radiación solar, estos materiales se subliman, generan colas de polvo o gas y provocan cambios de luminosidad que pueden ser anticipados dentro de un rango relativamente estable. Sin embargo, en el caso de 3I Atlas, los registros mostraron variaciones que no coincidían con lo esperado para su distancia, composición estimada y velocidad. Algunas observaciones detectaron incrementos breves de brillo acompañados de una dispersión de partículas que no seguía la forma típica de una cola cometaria. En ciertos momentos, la orientación parecía ligeramente desplazada en un ángulo que no correspondía con la presión de radiación solar estándar ni con efectos gravitacionales tradicionales. Ese comportamiento alimentó la discusión sobre aceleraciones no gravitacionales, un fenómeno ya documentado en otros objetos interestelares, pero nunca con un patrón idéntico. La aceleración no gravitacional se refiere a variaciones mínimas en el movimiento que no son explicadas por la gravedad de los cuerpos cercanos, sino por la expulsión de partículas o gases provenientes del propio objeto. En cometas tradicionales, este proceso es común. El material se calienta, se expande y genera una especie de empuje. Pero en 3I Atlas, observar ese tipo de firma resultó inesperado porque los análisis preliminares indicaban que su nivel de actividad volátil debería ser menor del que aparentaba mostrar. A pesar de ello, las mediciones fueron consistentes entre distintos observatorios, lo que llevó a los especialistas a dedicar más tiempo a comprender qué tipo de materiales podían estar expulsándose y cómo se relacionaban con su trayectoria. El interés científico aumentó cuando las simulaciones comenzaron a indicar que el comportamiento de 3I Atlas no seguía los patrones típicos de un cometa ordinario. La dirección de algunas partículas expulsadas mostraba una ligera desviación que podía sugerir una composición diferente, posiblemente más sensible a la radiación o con estructuras internas que respondían de manera poco común al calor. Otros análisis consideraron que, debido a su origen interestelar, podría contener compuestos que raramente observamos en objetos locales, lo que explicaría parte de estas irregularidades. Cada registro nuevo obligaba a recalibrar las simulaciones y ajustar hipótesis sin romper el compromiso científico fundamental. Basarse únicamente en datos medidos, no en especulación exagerada. A medida que se acercaba la fecha del 19 de diciembre, la atención se centró en entender lo que podría observarse ese día. La alineación visual permitiría captar detalles más claros del comportamiento del polvo y del gas alrededor del objeto. Aunque no se espera que sea visible a simple vista desde la Tierra, los instrumentos profesionales y semiprofesionales podrían registrar patrones luminosos que aporten pistas sobre su giro, su tasa de liberación de partículas y sus características estructurales. Lo importante era que cada medición podría ayudar a determinar si las variaciones en su movimiento se debían únicamente a procesos físicos conocidos o si había factores adicionales relacionados con su composición peculiar como objeto interestelar. Las observaciones previas mostraron algo particularmente interesante: la formación de estructuras que en algunos momentos parecían extenderse en dirección contraria a la esperada. Aunque esto generó mucha discusión pública, los científicos señalaron que tales formaciones, conocidas como anticolas, pueden aparecer cuando la geometría entre el observador, el Sol y el objeto produce una proyección del polvo en un ángulo específico. La anticola de 3I Atlas llamó la atención porque se desarrolló en un periodo relativamente corto y con un contraste mayor de lo que suele verse en cometas locales. Sin embargo, todo se mantiene dentro del marco científico observable y mensurable, sin necesidad de interpretaciones fuera da realidad. Entender el acercamiento de 3I Atlas implica comprender cómo interactúa un objeto que ha viajado posiblemente millones de años con el entorno solar. El polvo que libera responde a la radiación de una manera que depende tanto de su tamaño como de su composición química, y cada grano cargado eléctricamente
puede formar estructuras que cambian de forma conforme se altera la orientación del objeto. Esto convierte el 19 de diciembre en un momento significativo para observar si estas estructuras se mantienen, cambian abruptamente o revelan detalles que no habían sido captados anteriormente. Lo que se busca no es un espectáculo visual, sino la oportunidad de obtener información precisa que permita comparar este objeto con otros viajeros interestelares conocidos. Lo fascinante del caso es que 3I Atlas no sigue un patrón simple. Su trayectoria puede ser calculada, pero sus variaciones en brillo y dispersión desafían constantemente las predicciones. Cada vez que aparece un nuevo registro, surge una pieza adicional del rompecabezas que ayuda a entender cómo se comporta un objeto procedente de otro sistema estelar al atravesar el nuestro. Aunque su paso es temporal y su visita será breve, la cantidad de información que puede aportar es enorme. Su acercamiento simboliza un recordatorio de que aún conocemos muy poco sobre lo que existe más allá de nuestra región celeste. A medida que los astrónomos fueron organizando la información disponible sobre 3I Atlas, surgió un punto en común entre los distintos equipos de observación. El 19 de diciembre no sería un día más dentro de su trayectoria, sino un momento clave para estudiar su comportamiento con mayor claridad. No porque el objeto fuera a realizar algo inusual por decisión propia, sino porque la geometría entre el Sol, la Tierra y la posición del objeto permitiría obtener un conjunto de datos especialmente valioso. Cuando se habla de una fecha como esta, no se hace referencia a un evento extraordinario en términos de riesgo o impacto, sino al punto en el que la alineación visual hace posible medir características que no pueden observarse con la misma precisión en otros momentos. La pregunta más frecuente que surgió en foros científicos y entre el público general fue qué se podría ver realmente ese día. La respuesta, aunque menos espectacular de lo que algunos imaginaban, es científicamente mucho más importante. El 19 de diciembre representa la ocasión de analizar con detalle cómo la radiación solar interactúa con un objeto que proviene de otro sistema estelar. La manera en que el calor afecta la sublimación de materiales, la formación y orientación del polvo que se desprende, y la intensidad del brillo resultante puede proporcionar pistas sobre la composición interna del objeto. Esto es fundamental porque la mayoría de los cuerpos que conocemos dentro del sistema solar están formados por combinaciones relativamente familiares de hielos, minerales y compuestos orgánicos. En cambio, los objetos interestelares pueden contener materiales que no son comunes aquí o mezclas que se formaron bajo condiciones diferentes en otros lugares de la galaxia. Las observaciones previas indicaron que 3I Atlas mostraba una actividad más variable de la esperada. Normalmente, cuando un cuerpo se acerca al Sol, la cantidad de energía recibida provoca cambios predecibles en su comportamiento. Sin embargo, los registros de brillo, obtenidos por distintos telescopios, mostraron que las fluctuaciones de intensidad no seguían la curva tradicional que se espera conforme disminuye la distancia heliocéntrica. Estas variaciones, aunque no representan ningún tipo de amenaza, sí indican que la estructura interna del objeto responde al calor de una forma poco habitual. Algunos estudios sugirieron que esto podría deberse a diferencias en la distribución del material volátil dentro del cuerpo, lo que generaría patrones de sublimación irregulares en la superficie. El 19 de diciembre es una fecha crucial, principalmente porque permitirá obtener mediciones más claras de estos procesos. La alineación visual facilitará comparar el material expulsado con modelos basados en otros objetos interestelares registrados, como Oumuamua y 2I Borisov. Aunque cada uno mostró características diferentes, todos compartieron un hecho esencial. Sus comportamientos sorprendieron a la comunidad científica, porque no encajaban por completo en lo que se ve en cometas locales. En el caso de 3I Atlas, el interés reside en determinar si sus variaciones de aceleración no gravitacional coinciden con la actividad que se observa en su superficie, o si apuntan hacia un fenómeno físico aún no documentado con suficiente claridad. La clave para entender lo que sabemos del 19 de diciembre es que la ciencia trabaja con datos y patrones reales. Lo que se obtenga ese día estará directamente relacionado con la luz reflejada, la dispersión del polvo
y la respuesta del objeto a la energía solar. Una de las expectativas más importantes tiene que ver con la posibilidad de captar detalles adicionales sobre su giro. La rotación de un cuerpo celeste influye directamente en la manera en que libera partículas, y un registro preciso puede permitir reconstruir su forma aproximada. Los primeros cálculos sugirieron que 3I Atlas podría tener un periodo de rotación más irregular de lo previsto, lo que contribuiría a explicar algunos de los cambios observados en su brillo. Si esta variación se confirma el 19 de diciembre, sería una pieza clave para comprender por qué su comportamiento resulta tan difícil de predecir. Otro aspecto relevante tiene que ver con la llamada anticola, una estructura que llamó la atención debido a su nitidez y a la forma en que parecía extenderse en una dirección poco común. Este fenómeno, aunque extraño a primera vista, puede explicarse por la geometría entre el observador y la nube de partículas cuando se alinean ciertos vectores de luz y polvo. El 19 de diciembre será un momento propicio para determinar si esta estructura se mantiene, cambia o desaparece conforme el ángulo entre la Tierra y el objeto se modifica. Estas mediciones no solo permiten describir la apariencia del objeto, sino también comprender la distribución del material que libera. Para la comunidad científica, lo más valioso de esta fecha es que brindará la oportunidad de comparar datos de diferentes instrumentos alrededor del mundo. La recopilación simultánea facilita construir un modelo mucho más robusto sobre su comportamiento. Esto es importante porque, aunque 3I Atlas seguirá su camino y abandonará nuestro entorno solar, la información que deje servirá para mejorar la comprensión de futuros visitantes interestelares. Cada medición ayuda a definir mejor cómo se comportan estos objetos cuando entran en un ambiente iluminado por un sol que no los formó y que influye en ellos, de manera distinta a la de su sistema de origen. El interés del 19 de diciembre no está en una expectativa dramática, sino en el valor científico del registro. Es la oportunidad de observar características que solo pueden estudiarse con detalle en un punto específico de la trayectoria del objeto. Saber exactamente qué esperar permite evitar malinterpretaciones y, al mismo tiempo, entender por qué este día fue señalado como uno de los más importantes para el estudio de 3I Atlas. Toda la información que se analiza proviene de datos recopilados en el pasado. Lo que sabemos realmente del 19 de diciembre es que será un día dedicado a la observación precisa, a la recolección meticulosa de datos y al análisis científico responsable. No hay especulación ni dramatismo, solo la oportunidad de aprender más sobre un viajero que nos visita brevemente y luego continuará su travesía por la galaxia, dejando detrás un valioso conjunto de pistas sobre su naturaleza. Desde las primeras observaciones de 3I Atlas, los astrónomos comenzaron a notar que los datos no encajaban completamente con lo que suelen mostrar los cuerpos que se aproximan al Sol. Cada medición revelaba un comportamiento que obligaba a revisar los modelos existentes y ajustar parámetros una y otra vez. El análisis del brillo fue uno de los primeros elementos que llamó la atención, porque los cambios no seguían un patrón suave, sino que mostraban picos repentinos que duraban poco tiempo, y después regresaban a niveles esperados para su distancia heliocéntrica. Esos picos, aunque modestos, eran suficientes para indicar que el objeto estaba expulsando material de manera irregular, y eso abría una serie de preguntas sobre su estructura interna y su composición real. Los registros espectrales, obtenidos por distintos observatorios, revelaron señales que no correspondían de forma exacta con los cometas típicos del sistema solar. Aunque se detectaron elementos comunes, como polvo fino y posibles trazas de compuestos volátiles, la intensidad relativa entre ellos mostraba una proporción distinta. Esta diferencia llevó a considerar que el objeto podría contener materiales que reaccionan a la radiación solar de manera más sensible o impredecible. Cuando se compararon estos datos con los de Oumuamua y 2I Borisov, surgieron algunas similitudes, especialmente en la respuesta térmica irregular, pero también quedaron claras las diferencias, lo que reforzó la idea de que cada objeto interestelar es único y que su historia química depende de condiciones completamente
ajenas a las que conocemos. Una de las anomalías más discutidas fue la aceleración no gravitacional. Esto no significa un cambio drástico en su trayectoria, sino una ligera variación que no se explica exclusivamente por la gravedad de los cuerpos cercanos. En cometas locales, este fenómeno generalmente se atribuye a la expulsión de gases que funcionan como un impulso adicional. Sin embargo, en 3I Atlas, el nivel de actividad observado superficialmente parecía insuficiente para generar la magnitud detectada en algunos cálculos. Este desajuste llevó a profundizar en modelos que consideraran una estructura más porosa, capaz de liberar material desde regiones internas que no serían visibles de forma directa. Las simulaciones más recientes sugirieron que esta podría ser una de las explicaciones más plausibles, ya que permitiría pequeños chorros de gas desde fracturas internas que no producen grandes cambios visuales, pero sí afectan el movimiento del objeto. Otro elemento importante en la recopilación de datos fue la detección de patrones de dispersión que no coincidían con la dirección esperada respecto al Sol. La radiación solar suele empujar el polvo en un eje relativamente fácil de predecir, pero algunas imágenes mostraron estructuras que parecían extenderse en ángulos ligeramente distintos. Aunque esto alimentó malinterpretaciones fuera del ambiente científico, los especialistas explicaron que estas diferencias podían originarse por efectos eléctricos en partículas extremadamente finas. En ocasiones, la interacción entre partículas cargadas y el entorno plasma del viento solar puede modificar la dirección en que se dispersan. Este tipo de comportamiento se ha documentado antes, pero no con la claridad con la que se observó en el caso de 3I Atlas, lo que convirtió este dato en uno de los más interesantes para estudiar. El análisis fotométrico permitió identificar posibles variaciones en la rotación del objeto. Cuando un cuerpo refleja luz de forma irregular o presenta zonas con distinta actividad térmica, la curva de luz resultante puede mostrar oscilaciones que revelan cómo está girando. Algunos registros apuntaron a la posibilidad de que 3I Atlas tuviera un movimiento rotacional algo inestable. Esto podría explicar varias de las fluctuaciones detectadas en el brillo. Una rotación irregular también contribuye a que la expulsión de material no sea uniforme, generando zonas con mayor actividad y otras prácticamente inactivas. Aunque la información aún es limitada debido a la distancia, este tipo de análisis es crucial para reconstruir la morfología aproximada del objeto. Entre los datos más llamativos, se encontraron aquellos relacionados con la llamada anticola. Este fenómeno consiste en la formación de una estructura de polvo que parece apuntar en dirección opuesta a la que se esperaría de un cometa. Su presencia no indica algo extraordinario, sino un efecto geométrico provocado por la perspectiva del observador. Sin embargo, en el caso de 3I Atlas, la claridad con la que se formó y la rapidez con la que cambió su extensión despertaron especial interés. Al comparar las imágenes obtenidas con modelos tridimensionales de dispersión, los astrónomos concluyeron que la distribución del polvo del objeto es muy sensible a pequeños cambios en el ángulo con el que la luz solar alcanza determinadas regiones de su superficie. Esto confirma que su estructura no es homogénea y que la manera en que libera partículas depende de zonas activas muy específicas. Otro conjunto de datos provino del análisis térmico indirecto. Aunque no es posible medir la temperatura del objeto de manera directa, la forma en que refleja la luz y la manera en que la dispersa pueden ofrecer pistas sobre qué tan rápido se calienta y enfría. Los modelos sugirieron que 3I Atlas tiene una respuesta térmica rápida, lo que significa que sus materiales reaccionan velozmente a los cambios de iluminación. Esto podría indicar una composición superficial con granos pequeños y poco compactos, capaces de calentarse y sublimarse en intervalos cortos. Esta característica también explicaría por qué algunas señales de actividad aparecen y desaparecen sin seguir patrones largos. Cada anomalía registrada no representa contradicciones en la física, sino variaciones dentro de lo que puede darse en objetos formados fuera del sistema solar. La diversidad de condiciones en otros sistemas estelares permite que materiales con propiedades distintas se desarrollen bajo temperaturas
presiones y composiciones que aquí no podemos reproducir por completo. Es por eso que cada registro, desde el más evidente hasta el más sutil, se vuelve importante. La oportunidad de observar un viajero interestelar ofrece una ventana única para entender procesos que no habíamos podido estudiar con tanto detalle en objetos anteriores. Conforme avanzaban los meses y se acumulaban las mediciones, la importancia del 19 de diciembre se volvió aún más clara. Todas las anomalías registradas tenían una característica común. Necesitaban más observación en un punto geométrico que permitiera comparar señales con mayor precisión. Los datos del pasado construyeron las bases, pero el día clave permitiría confirmar cuáles de estas anomalías se repiten, cuáles cambian con la iluminación y cuáles pueden depender de la orientación del objeto. No se trata de esperar un comportamiento extraordinario, sino de aprovechar el momento en que las observaciones serán más claras y útiles para reconstruir la física del objeto con mayor exactitud. Por eso, las señales y anomalías detectadas no son solo curiosidades, sino piezas reales de un rompecabezas que apenas estamos comenzando a descifrar. Cada dato contribuye a que la ciencia avance en la comprensión de cómo se comportan los mensajeros interestelares cuando atraviesan regiones dominadas por un sol que no pertenece a su origen. La historia de 3I Atlas sigue escrita en números, curvas y espectros, y su paso cercano continuará ofreciendo información valiosa a quienes se dedican a estudiar los límites de nuestro entendimiento. Cuando quedó claro que 3I Atlas ofrecía una oportunidad única para estudiar a un visitante interestelar con características tan peculiares, la comunidad científica comenzó a prepararse con una coordinación poco frecuente, incluso en eventos astronómicos relevantes. La posibilidad de observar un objeto proveniente de otro sistema estelar exige un nivel de precisión que requiere sumar esfuerzos entre instituciones, telescopios y especialistas que trabajan desde distintos rincones del mundo. A diferencia de los cuerpos conocidos del sistema solar, cuya dinámica está bastante bien documentada, un objeto interestelar trae consigo incertidumbres que obligan a planear cada observación con extremo cuidado. Por esa razón, los grupos de investigación organizaron campañas internacionales en las que la comunicación constante se volvió una herramienta esencial para asegurar que cada detalle del comportamiento del objeto pudiera registrarse antes, durante y después del punto clave alrededor del 19 de diciembre. Los observatorios de gran apertura fueron los primeros en ajustar sus calendarios. Instalaciones como los telescopios de Hawái, Chile, Islas Canarias y otros centros repartidos en diferentes latitudes modificaron sus programas para obtener ventanas de observación más amplias. La meta era registrar el brillo con la mayor regularidad posible, porque la variación luminosa es uno de los indicadores más útiles para comprender la actividad interna de un objeto que libera material en respuesta a la radiación solar. La precisión de estos registros exige condiciones atmosféricas estables y calibración continua de los instrumentos, por lo que los equipos de ingeniería trabajaron intensamente para minimizar cualquier margen de error. La sincronización entre observatorios era esencial, ya que el objeto se mueve rápido y cualquier brecha de tiempo podría significar perder información clave. Los instrumentos espaciales también desempeñaron un papel fundamental. Aunque no están dedicados exclusivamente a este tipo de eventos, misiones como Gaia, NEOWISE y otros detectores remotos ajustaron sus rutinas para incluir observaciones adicionales de 3I Atlas. Los satélites tienen la ventaja de no depender de las condiciones atmosféricas de la Tierra, lo que permite obtener datos uniformes, que pueden compararse directamente con los registros terrestres. Esto facilita detectar discrepancias que podrían revelar información valiosa sobre la velocidad de sublimación, la orientación del objeto o los posibles cambios en su rotación. Para los investigadores, cada medición comparada entre plataformas terrestres y espaciales representa un paso más hacia la comprensión del comportamiento físico del visitante. Uno de los preparativos más importantes fue la elaboración de modelos predictivos actualizados. Los especialistas en dinámica orbital dedicaron largas jornadas a recalcular trayectorias
utilizando distintos niveles de actividad del objeto. Estos modelos permitieron estimar cómo se vería afectado el movimiento del cuerpo en respuesta a la expulsión irregular de material, lo que ayudó a determinar los momentos exactos en los que las observaciones serían más productivas. Aunque la trayectoria general del objeto está bien definida, pequeñas variaciones en la aceleración no gravitacional pueden modificar la posición aparente de manera significativa cuando se analiza con instrumentos de alta resolución. Por ello, el trabajo teórico se volvió tan importante como el observacional. Otro punto clave en la preparación científica fue coordinar la recolección de datos espectrales. Entender la composición del objeto requiere registrar cómo refleja la luz en distintas longitudes de onda, lo que permite identificar características específicas de los materiales presentes. Diferentes observatorios se distribuyeron esta tarea para asegurar que se cubriera un rango amplio de frecuencias, desde el ultravioleta hasta el infrarrojo. Cada grupo debía operar bajo protocolos estrictos de calibración, porque incluso pequeñas variaciones entre instrumentos pueden alterar la interpretación final de los espectros. Este tipo de cooperación internacional garantiza que cada fragmento de información contribuya a construir una imagen más clara del origen y la naturaleza del objeto. La comunidad científica también se preparó para analizar la interacción del objeto con el viento solar. Aunque desde la Tierra no es posible medir directamente este fenómeno, sí se pueden detectar variaciones sutiles en la forma en que el polvo se dispersa a su alrededor. Esto requiere observaciones de alta sensibilidad y la capacidad de comparar datos en tiempos muy cortos. Por esa razón, varios laboratorios especializados comenzaron a trabajar con simulaciones que reproducen el comportamiento de partículas cargadas en ambientes similares. Estos modelos ayudan a predecir cómo podrían verse las estructuras de polvo en distintos ángulos, lo que facilita interpretar correctamente las imágenes obtenidas. La preparación incluyó además la creación de redes de comunicación en tiempo real. Los equipos científicos establecieron canales coordinados para compartir observaciones instantáneamente, lo que permite ajustar los parámetros de los telescopios cuando surge una anomalía inesperada. Esta estrategia es crucial porque los objetos interestelares pueden cambiar su actividad de manera súbita. Si un observatorio detecta un incremento inesperado en el brillo o una alteración en la orientación del polvo, otros centros pueden reaccionar inmediatamente para capturar más información. Esta interacción constante convierte al 19 de diciembre en un esfuerzo global en el que cada institución aporta piezas esenciales para el análisis. Los investigadores también prepararon protocolos específicos para estudiar la rotación del objeto. Para ello, necesitan registrar variaciones en la luz a lo largo de periodos prolongados, lo que implica observaciones continuas desde distintas zonas del planeta para evitar interrupciones por la rotación terrestre. De esta forma, cuando un observatorio termina su ventana de observación por la llegada del amanecer, otro ubicado en un uso horario diferente puede continuar con el registro sin perder la continuidad de los datos. Esta técnica, conocida como cobertura longitudinal, permite identificar patrones que solo se revelan cuando se analizan curvas de luz extendidas. La comunidad científica no se limita únicamente a la observación, también se prepara para el análisis posterior, que en muchos casos resulta más complejo que la propia obtención de datos. Los especialistas en dinámica, espectroscopía, física de polvo y modelado numérico ya han establecido equipos de trabajo que integrarán toda la información recopilada antes y durante el 19 de diciembre. Este análisis combinado permitirá reconstruir la evolución del objeto de manera más precisa y determinar qué procesos físicos dominan su comportamiento. Aunque los objetos interestelares suelen permanecer poco tiempo dentro del sistema solar, los datos que dejan pueden influir en la comprensión de futuras detecciones. Todas estas preparaciones muestran que estudiar un visitante interestelar requiere una coordinación global, una capacidad técnica avanzada y un compromiso profundo con la investigación científica. El paso de 3I Atlas motiva a los especialistas no por un elemento de dramatismo, sino porque representa una oportunidad excepcional para entender mejor cómo se comportan estos viajeros.
cuando atraviesan regiones dominadas por un sol que no pertenece a su origen. Aunque la comunidad científica se prepara con instrumentos avanzados, cálculos complejos y observaciones sincronizadas desde distintos continentes, para la mayoría de las personas la pregunta central es mucho más directa. ¿Qué podrá ver alguien común el día 19 de diciembre? La respuesta requiere entender que 3I, Atlas, como objeto interestelar, no es un fenómeno visible a simple vista para el público general, pero eso no significa que no pueda observarse de manera significativa, utilizando los recursos adecuados o siguiendo las transmisiones realizadas por observatorios profesionales. Lo importante no es esperar un espectáculo repentino en el cielo, sino comprender qué se puede percibir realmente desde la Tierra y cómo esas observaciones se interpretan de forma científica. Para quienes cuentan con telescopios personales de tamaño modesto, es probable que 3I Atlas aparezca como un punto difuso con un brillo débil, similar a la apariencia de un cometa distante. La posibilidad de observarlo dependerá de las condiciones atmosféricas, de la contaminación lumínica y de la experiencia del observador para identificar objetos con magnitudes pequeñas. En la mayoría de los casos, quienes intenten verlo desde zonas urbanas necesitarán instrumentos más avanzados o acceder a imágenes en tiempo real proporcionadas por observatorios remotos. No porque el objeto sea excepcionalmente tenue, sino porque su brillo, incluso en su mejor fase de observación, no será suficiente para competir con las luces de una ciudad moderna. Sin embargo, la gente que vive en zonas rurales con cielos oscuros y acceso a telescopios de aficionado de tamaño intermedio podría detectar un rastro leve alrededor del punto central del objeto, una especie de halo que corresponde al polvo que refleja la luz solar. Este brillo no será uniforme, ya que depende de la orientación del objeto y del material que esté expulsando en ese momento. Algunas noches podría notarse un poco más y otras menos, lo cual coincide con las variaciones naturales observadas en sus curvas de luz. Para un aficionado experimentado, este comportamiento resulta fascinante, porque permite notar que el objeto no es estático y que responde constantemente a la energía solar. Ahora bien, aunque la mayoría de las personas no verá el objeto directamente, lo verdaderamente relevante es que podrán seguir las observaciones a través de transmisiones en línea proporcionadas por instituciones científicas. Durante esa fecha, muchos centros astronómicos transmitirán en vivo imágenes captadas con telescopios de alta sensibilidad, mostrando cambios en el brillo, pequeñas expansiones del polvo e incluso la evolución de estructuras finas alrededor del objeto. Estas transmisiones permiten que cualquier persona observe en tiempo real, lo que normalmente solo los científicos tienen la oportunidad de ver. En lugar de depender de explicaciones abstractas, el público podrá acompañar los detalles visuales que hacen del 19 de diciembre, un momento tan significativo para el estudio de 3I Atlas. Es importante entender que no habrá cambios drásticos que puedan percibirse sin contexto científico. No se observará un incremento repentino de luminosidad que ilumine el cielo ni un movimiento perceptible para el ojo humano. El ritmo del objeto es extremadamente lento a escala humana, aunque a nivel orbital se desplace a gran velocidad. Lo que sí podrá apreciarse en las transmisiones especializadas es la variación gradual de su dispersión de polvo, la forma de su coma y las modificaciones ligeras en la orientación de sus estructuras, especialmente si la anticola continúa mostrando una proyección notable. Estos detalles son valiosos porque reflejan cambios reales en la interacción entre el objeto y la radiación solar. Otra forma en la que el público puede experimentar este evento es a través de comparaciones entre imágenes obtenidas en distintos días. Muchas instituciones liberan secuencias temporales que muestran cómo evoluciona el brillo y la forma del objeto conforme se acerca al Sol. Al observar estas secuencias, incluso quienes no tienen formación en astronomía pueden notar que la apariencia del objeto cambia de manera sutil pero constante. Esta evolución visual es parte de lo que hace que el estudio de un visitante interestelar sea tan enriquecedor, ya que permite visualizar procesos que normalmente son demasiado
lentos para ser apreciados en otros cuerpos celestes. Además, el público podrá conocer análisis preparados por especialistas que explican con claridad por qué ciertos rasgos del objeto se intensifican o disminuyen en determinados momentos. Por ejemplo, si el brillo aumenta, es probable que se deba a la liberación repentina de material desde regiones internas que alcanzaron un punto crítico de temperatura. Si una estructura de polvo se extiende más en una dirección específica, puede indicar un cambio en la orientación del objeto o en la intensidad del viento solar. Comprender estas interpretaciones ayuda al público a valorar que incluso pequeños cambios visuales contienen información importante sobre la física del objeto. El 19 de diciembre también representa una oportunidad educativa para quienes nunca han seguido un evento astronómico en tiempo real. Muchas instituciones preparan explicaciones accesibles que acompañan las transmisiones, detallando lo que los instrumentos están captando y cómo los científicos convierten imágenes y datos en conclusiones reales. Esto permite que cualquier persona, incluso sin conocimientos avanzados, pueda entender por qué la observación de un objeto interestelar requiere tanta precisión. La divulgación científica se vuelve fundamental porque permite traducir mediciones complejas en conceptos que el público puede asimilar con facilidad. Para algunos aficionados, este evento también servirá como inspiración para intentar capturar imágenes propias utilizando cámaras de larga exposición. Aunque es poco probable obtener resultados muy detallados sin equipos especializados, sí pueden registrarse rastros débiles que reflejan la posición del objeto respecto al fondo estelar. Estas imágenes personales ayudan a crear un vínculo directo entre el observador y el fenómeno, reforzando la idea de que la astronomía es una actividad accesible para cualquiera que desee explorar el cielo con paciencia y curiosidad. En resumen, lo que una persona común puede esperar ver no es un cambio dramático en el cielo nocturno, sino una experiencia guiada por datos, imágenes especializadas y explicaciones científicas que permiten apreciar la presencia de un visitante interestelar de forma realista y significativa. La clave está en observar con el enfoque adecuado, entender que la verdadera importancia del 19 de diciembre se encuentra en el valor científico del evento, no en un espectáculo visual directo. Para el público general, ese día será una ventana a la forma en que los astrónomos investigan objetos que vienen de otros sistemas estelares y que rara vez se acercan lo suficiente para ser estudiados con tanta claridad. Cuando se analiza el movimiento de un objeto celeste dentro del sistema solar, la primera fuerza considerada siempre es la gravedad. Todo, desde planetas hasta fragmentos diminutos de polvo, sigue trayectorias que pueden explicarse con notable precisión utilizando las leyes gravitacionales. Sin embargo, existen ciertos cuerpos, especialmente los que contienen materiales volátiles o estructuras porosas, que pueden presentar pequeñas variaciones en su movimiento que no responden exclusivamente a la gravedad. Estas variaciones reciben el nombre de comportamiento no gravitacional y representan una de las claves para entender a 3Z Atlas, porque este objeto ha mostrado señales de que su desplazamiento está influido por procesos físicos que actúan, además de la atracción de los cuerpos cercanos. El comportamiento no gravitacional se hace visible cuando la trayectoria prevista por cálculos estrictamente gravitacionales no coincide con la trayectoria observada en el cielo. En el caso de cometas convencionales, estas discrepancias suelen ser relativamente fáciles de explicar. Conforme se acercan al Sol, el calor provoca la sublimación de hielos internos, liberando chorros de gas que actúan como pequeños empujes y modifican ligeramente su movimiento. Estos empujes, aunque sutiles, son suficientes para desviar mínimamente el objeto respecto a la posición esperada. En objetos interestelares, este fenómeno adquiere especial relevancia porque su composición podría ser distinta a la de los cuerpos formados dentro del sistema solar, lo que modifica la manera en que responden a la radiación solar. En el caso de 3I Atlas, los astrónomos notaron variaciones pequeñas pero consistentes entre la trayectoria proyectada y la trayectoria observada. Estas desviaciones no indican un comportamiento extraño fuera de la física conocida.
sino la presencia de mecanismos internos que afectan la manera en que el objeto se mueve. Para comprender qué tan significativas son estas variaciones, es necesario recordar que la masa de un objeto interestelar puede ser relativamente baja en comparación con la cantidad de gas que libera cuando se calienta. Esto significa que incluso una pequeña liberación de material puede generar un cambio detectable en su movimiento, siempre y cuando los instrumentos utilizados tengan la precisión necesaria para medirlo. Uno de los aspectos más interesantes es que el comportamiento no gravitacional de 3C Atlas no parece seguir un patrón uniforme. Algunas mediciones mostraron empujes ligeramente más fuertes, mientras que otras indicaron una actividad menor. Esta variabilidad sugiere que la estructura interna del objeto podría estar compuesta por regiones con diferentes niveles de sensibilidad térmica. Si ciertas áreas contienen materiales más volátiles, reaccionarán antes al calor solar, liberando gas y provocando un impulso en una dirección específica. En cambio, otras regiones podrían permanecer inactivas hasta alcanzar temperaturas más altas. Esta combinación de respuestas desiguales puede generar un movimiento que no sea estrictamente uniforme y que cambie conforme el objeto rota. La rotación juega un papel esencial en este fenómeno. Si un objeto gira de manera estable, la liberación de material tiende a repartirse de forma más o menos predecible. Pero si la rotación es irregular, o si el cuerpo presenta un eje de giro inclinado, las regiones activas se exponen al Sol en tiempos diferentes, lo que hace que los chorros de gas se activen en secuencia. Este proceso, repetido miles de veces mientras el objeto avanza, produce variaciones acumulativas que explican por qué la trayectoria observada no coincide exactamente con la calculada. En el caso de 3C Atlas, los registros fotométricos sugerían que su rotación podría ser inestable, lo que coincide con la dinámica de objetos interestelares documentados previamente como Oumuamua. Otro factor importante es la estructura física del objeto. Si 3C Atlas es particularmente poroso o está compuesto de materiales con diferentes puntos de sublimación, la liberación de gas podría originarse tanto en la superficie como en el interior. A veces, los objetos interestelares contienen fracturas que permiten que el calor penetre más profundamente, activando sublimación desde capas internas que no producen cambios visibles en la superficie, pero sí influyen en el movimiento. Estos procesos no pueden observarse directamente, pero sus efectos se reflejan en las mediciones de aceleración no gravitacional. De hecho, parte del interés científico radica en que estas variaciones ayudan a reconstruir indirectamente la estructura interna del objeto, un conocimiento que sería imposible obtener de otra manera. El comportamiento no gravitacional también ofrece pistas sobre la composición del objeto. Si la actividad se incrementa de manera abrupta a ciertas distancias, esto puede indicar la presencia de materiales que subliman con facilidad. Si la actividad es más estable y gradual, puede sugerir una mezcla de compuestos que se comportan de forma más uniforme. En 3C Atlas, algunos picos de actividad se registraron a distancias en las que normalmente no se espera una sublimación tan marcada, lo que generó discusión entre los especialistas. Una posible explicación es que contiene materiales con baja temperatura de sublimación o bien que cuenta con estructuras internas capaces de almacenar gas y liberarlo de forma repentina cuando se rompe una fractura o se redistribuye el calor. La importancia de este comportamiento para la ciencia es enorme porque permite afinar modelos que explican la dinámica de objetos interestelares. Antes de la detección de visitantes como Oumuamua o 2I Borisov, la mayoría de los modelos se basaban en cometas locales. Sin embargo, los objetos interestelares pueden haberse formado bajo condiciones muy distintas, por lo que es lógico que reaccionen de manera diferente a la luz solar. Cada vez que se detecta una aceleración no gravitacional, los investigadores ajustan parámetros relacionados con la composición, la conductividad térmica y la estructura interna del objeto. Con suficientes datos, es posible construir una imagen más precisa de cómo responden estos cuerpos cuando atraviesan regiones iluminadas por estrellas ajenas a su origen. Otra razón por la que el comportamiento no gravitacional es clave es que influye directamente en la predicción de la trayectoria.
Aunque las desviaciones sean pequeñas, si no se consideran en los cálculos, el error en la posición proyectada puede aumentar con el tiempo. Esto es especialmente importante en objetos que se mueven tan rápido como los visitantes interestelares. Los astrónomos deben actualizar constantemente las efemérides, incorporando nuevos valores que reflejen la actividad real del objeto. En el caso de 3I Atlas, estas actualizaciones fueron frecuentes porque su actividad mostraba niveles de variabilidad que no podían ignorarse. Finalmente, la presencia de aceleración no gravitacional en un objeto interestelar no implica fenómenos exóticos ni procesos fuera de la física conocida. Representa simplemente una manifestación natural de la manera en que materiales volátiles interactúan con el calor solar. La ciencia ha documentado este comportamiento durante décadas, pero cada nuevo objeto ofrece variaciones únicas que enriquecen el entendimiento general. En el caso de 3I Atlas, su comportamiento aporta una pieza crucial para comprender cómo evolucionan los cuerpos formados en condiciones distintas a las de nuestro sistema solar. Estudiar estas variaciones no es solo una curiosidad técnica, sino una forma de ampliar el conocimiento sobre cómo la materia responde a entornos cambiantes a lo largo de su viaje interestelar. Cuando los astrónomos analizan un objeto como 3I Atlas, especialmente uno que proviene de fuera del sistema solar, deben construir escenarios basados exclusivamente en datos obtenidos a través de observaciones, curvas de luz, espectros y modelaciones matemáticas. No se trata de predecir eventos extraordinarios, sino de evaluar posibilidades científicas que ayuden a interpretar lo que podría ocurrir conforme el objeto continúa su paso por la región iluminada por el Sol. Debido a las variaciones registradas en su brillo, su actividad irregular y la presencia de aceleración no gravitacional, los especialistas han propuesto diferentes escenarios que permiten explicar qué se podría observar durante el periodo cercano al 19 de diciembre y qué significaría cada una de esas observaciones dentro del contexto científico. Un escenario ampliamente considerado es la intensificación moderada de la actividad superficial. Conforme 3I Atlas se aproxima al punto donde recibe mayor energía solar, es natural que los materiales volátiles presentes en su superficie o cerca de ella comiencen a sublimarse con más frecuencia. Esta sublimación genera pequeñas liberaciones de gas y polvo que pueden aumentar el brillo del objeto de manera gradual. Si este comportamiento continúa, los astrónomos podrían observar un incremento leve y progresivo en la luminosidad, acompañado de una expansión más visible de la coma. Este escenario no implica cambios drásticos, sino un comportamiento coherente con lo que se espera de un cuerpo que responde al calentamiento solar. Otro escenario posible es que la actividad del objeto permanezca relativamente estable, con fluctuaciones menores que reflejan la distribución irregular del material en su superficie. Este comportamiento ya ha sido observado en objetos interestelares anteriores, como 2I Borisov, que mostró niveles de actividad previsibles dentro de un margen moderado. Si esto sucede con 3I Atlas, los astrónomos podrían registrar variaciones pequeñas en las curvas de luz, pero sin cambios que indiquen un aumento significativo en la emisión de material. En este caso, los datos obtenidos seguirían siendo valiosos para comprender los mecanismos internos que regulan la sublimación, pero no se esperaría una transformación notable en la apariencia del objeto. Un tercer escenario contempla la posibilidad de que el objeto experimente fragmentaciones menores. Este proceso no es inusual en cometas, especialmente aquellos que presentan fracturas internas o tensiones acumuladas debido a ciclos de calentamiento y enfriamiento. Si una zona interna alcanza una presión suficiente, o si la rotación genera estrés en alguna región, podrían desprenderse fragmentos pequeños. Desde el punto de vista científico, estas fragmentaciones permiten estudiar la cohesión del objeto y la forma en que su estructura se ve afectada por el calor solar. No se trataría de un evento violento, sino de pequeños desprendimientos que cambiarían levemente el patrón de brillo y la dispersión de polvo. En caso de que esto ocurra, los astrónomos podrían observar cambios inesperados en la dirección de la emisión de material, lo cual ayudaría a entender mejor la distribución interna de los compuestos volátiles.
También existe la posibilidad de que la anticola se vuelva más definida conforme el objeto se sitúa en ángulos favorables de iluminación. Este fenómeno depende tanto del polvo, finamente distribuido, como de la perspectiva desde la Tierra. Si la cantidad de partículas expulsadas aumenta ligeramente, o si la orientación del objeto cambia debido a su rotación, la anticola podría adoptar formas más extensas y visibles en imágenes de larga exposición. Esto ofrecería a los científicos información adicional sobre el tamaño, la carga eléctrica y la composición de las partículas expulsadas. No se trata de un fenómeno raro, sino de una manifestación geométrica que depende de condiciones muy específicas y que puede ser particularmente útil para estudiar la interacción entre el objeto y el entorno solar. Un escenario adicional, aunque menos probable, es que la actividad del objeto disminuya conforme se acerque al punto clave. Esto podría ocurrir si las regiones más volátiles del objeto ya sublimaron durante fases anteriores de su trayectoria. Si la superficie restante contiene menos material susceptible al calor, la actividad podría reducirse temporalmente. Algunos cometas muestran este comportamiento cuando agotan sus reservas superficiales, aunque aún contienen materiales internos que podrían activarse más adelante. Si 3C Atlas mostrara una reducción de actividad, los astrónomos interpretarían esto como una señal de que los materiales más reactivos ya fueron expulsados y que el objeto continúa su paso con una estructura más estable y menos activa. Los especialistas también consideran la posibilidad de cambios en la rotación del objeto. Como la expulsión de gas produce microempujes, estos pueden alterar ligeramente la velocidad de giro o el eje de rotación. Si estos cambios son lo suficientemente notorios, podrían reflejarse en las curvas de luz mediante oscilaciones más marcadas o menos regulares. Aunque estos efectos suelen ser sutiles, pueden ofrecer claves importantes sobre la distribución interna del material y la cohesión estructural del objeto. Un cambio detectable en la rotación sería un tema de gran interés para la comunidad científica, porque ayudaría a comparar el comportamiento de 3C Atlas con el de otros objetos interestelares estudiados recientemente. Por último, existe la posibilidad de que la actividad del objeto muestre una combinación de varios de estos escenarios. La naturaleza de un viajero interestelar, formado en un entorno diferente y expuesto a condiciones desconocidas durante millones de años, hace que su comportamiento pueda incluir elementos impredecibles dentro del marco de la física conocida. Por ejemplo, podría haber un incremento moderado de actividad seguido por una estabilización temporal o por una fragmentación pequeña, o podría mantener una actividad estable durante días y luego mostrar un pico repentino debido a una región particularmente reactiva. Estas combinaciones no representan anomalías fuera de la ciencia, sino respuestas naturales de un cuerpo complejo a un ambiente energético, como el sistema solar interior. Los escenarios considerados por los astrónomos no buscan crear expectativas espectaculares, sino guiar a la comunidad científica en la interpretación de los datos. Cada uno de ellos representa una posibilidad basada en el comportamiento real de objetos similares estudiados previamente. A medida que se acerque el 19 de diciembre, los investigadores observarán cuidadosamente cuál de estos patrones se manifiesta, evaluando cada variación en el brillo, cada cambio en la dispersión del polvo y cada señal que indique cómo el objeto está reaccionando a la radiación solar. Estos escenarios permiten transformar observaciones en conocimiento sólido, contribuyendo a la comprensión general de los procesos que gobiernan el comportamiento de los visitantes interestelares que ocasionalmente cruzan nuestro camino. Para la comunidad científica, 3I Atlas no es únicamente un visitante interestelar que cruza el sistema solar en un tiempo relativamente corto, sino una oportunidad excepcional para ampliar el entendimiento sobre cómo se forman, evolucionan y se comportan los cuerpos provenientes de otros sistemas estelares. Cada objeto de este tipo que ha sido detectado hasta ahora ha aportado información que antes era imposible de obtener porque no existían referencias directas de materiales formados, bajo condiciones completamente distintas a las que prevalecen alrededor del Sol. Por esa razón,
El paso de 3C Atlas se considera un capítulo importante dentro del estudio de la materia interestelar, ya que ofrece la posibilidad de comparar sus características con las de otros visitantes y con los modelos teóricos existentes, enriqueciendo la comprensión del origen y la diversidad de estos cuerpos. Uno de los aportes más significativos de 3C Atlas tiene que ver con su actividad, mientras que Oumuamua mostró un comportamiento difícil de interpretar debido a su falta de coma visible y a su respuesta peculiar a la radiación solar. 2C Borisov presentó una actividad más parecida a la de un cometa tradicional, con emisiones de gas y polvo que permitieron estudiarlo bajo parámetros relativamente familiares. 3C Atlas se encuentra en un punto intermedio. Muestra actividad, pero con variaciones irregulares que no encajan del todo en los patrones conocidos. Esta combinación permite a los astrónomos comparar tres comportamientos distintos dentro de un grupo extremadamente reducido de objetos interestelares estudiados con detalle. Cada uno de ellos refleja procesos físicos que no se repiten exactamente, lo que confirma que la diversidad en la formación planetaria y cometaria fuera del sistema solar es mucho más amplia de lo que se imaginaba hace apenas unas décadas. La variabilidad del brillo, la presencia de estructuras finas alrededor del objeto y las señales de aceleración no gravitacional brindan indicios sobre su composición interna. Estos datos son valiosos porque la formación de un objeto interestelar ocurre bajo condiciones que dependen de la química local, de la presión, de la temperatura y de la intensidad de la radiación en su sistema de origen. Si se detectan características que no coinciden con las de cometas del sistema solar, eso indica que la materia prima a partir de la cual se formó 3C Atlas pudo haber tenido una historia térmica diferente. Incluso pequeñas diferencias en la proporción de compuestos volátiles pueden provocar patrones de sublimación únicos, lo que a su vez ofrece pistas sobre el tipo de estrella y ambiente donde pudo haberse originado. Otro aspecto importante es que el estudio de objetos interestelares, como 3C Atlas, ayuda a comprender los procesos de dispersión en la Vía Láctea. Los astrónomos saben que durante la formación de sistemas planetarios es común que materiales sean expulsados por interacciones gravitacionales intensas, especialmente cuando planetas gigantes alteran la dinámica interna. Muchos de estos fragmentos terminan viajando por la galaxia durante millones o miles de millones de años antes de cruzarse con estrellas como el Sol. Observar a 3C Atlas ofrece una ventana directa a este proceso porque representa un fragmento que sobrevivió a su expulsión, resistió el viaje interestelar y ahora muestra cómo responde al entorno solar. Esto permite evaluar qué tan resistente es la materia expuesta a radiación interestelar prolongada y qué tan alterada puede llegar después de un viaje tan largo. El análisis espectral de 3C Atlas también contribuye al entendimiento de la química interestelar. Aunque las señales detectadas hasta ahora indican la presencia de elementos comunes, sus proporciones y la forma en que se distribuyen pueden revelar diferencias entre la química del sistema solar y la del entorno donde se formó el objeto. Incluso variaciones pequeñas pueden indicar que su región de origen tenía temperaturas más bajas, densidades diferentes o procesos de formación distintos a los que se observan en los cometas locales. Cada medición se convierte en una pieza que ayuda a reconstruir el mapa químico de la galaxia porque permite comparar directamente materiales que no pertenecen a nuestro vecindario estelar. Además, 3C Atlas representa para la ciencia un punto clave en el desarrollo de modelos que explican la dinámica de objetos interestelares. Antes de la detección de Oumuamua, era común asumir que estos cuerpos serían difíciles de estudiar y que probablemente pasarían desapercibidos. Sin embargo, la infraestructura actual de búsqueda y monitoreo ha demostrado que es posible detectarlos con suficiente anticipación para organizar campañas internacionales coordinadas. 3C Atlas fortalece esta idea, mostrando que incluso objetos con actividad irregular pueden ser seguidos durante meses, permitiendo estudios detallados que mejoran los algoritmos de detección y predicción para futuros visitantes.
Otro aporte fundamental es que estudiar a 3I Atlas ayuda a distinguir entre fenómenos inusuales y fenómenos verdaderamente extraordinarios. Por ejemplo, la aceleración no gravitacional, que en ocasiones genera especulación pública, se interpreta científicamente como una consecuencia natural de la sublimación desigual del objeto. Comprender cómo se manifiesta. Este proceso en un cuerpo interestelar ayuda a crear parámetros más precisos que permiten identificar qué tipo de señales corresponden a procesos físicos conocidos. De esta manera, cuando se detecten futuros visitantes, los astrónomos podrán evaluar sus comportamientos con un marco de comparación más sólido, evitando confusiones y mejorando la interpretación de los datos. Finalmente, 3I Atlas representa una oportunidad esencial para la educación científica y la participación pública. Mientras los astrónomos refinan conocimientos sobre física de cometas, evolución de materiales y dinámica interestelar, la gente puede observar cómo se desarrolla un estudio real en tiempo presente. Esto contribuye a la divulgación de la ciencia de manera directa, mostrando cómo cada observación, cada gráfica y cada medición aporta una pieza al rompecabezas que busca explicar el origen y la evolución de la materia en la galaxia. La comprensión pública de estos procesos fortalece el interés por la astronomía y ayuda a valorar la importancia de contar con instrumentos, misiones espaciales y programas de investigación que permiten realizar estudios como este. En conjunto, 3I Atlas se ha convertido en un eslabón crucial dentro de una cadena de conocimiento que apenas comienza a formarse. Cada señal registrada, cada variación en su comportamiento y cada comparación con objetos anteriores amplía la capacidad de la ciencia para describir procesos que ocurren más allá del alcance directo del sistema solar. No es solo un visitante pasajero, sino una muestra tangible de la diversidad física y química que existe en la galaxia. Su paso nos recuerda que el universo está lleno de historias materiales que viajan entre estrellas y que, en ocasiones excepcionales, tenemos la oportunidad de observarlas de cerca. A medida que la fecha del 19 de diciembre comenzó a aparecer en informes astronómicos, calendarios de observación y discusiones entre especialistas, también empezó a difundirse entre el público general, convirtiéndose en un punto de referencia para quienes siguen fenómenos astronómicos. Aunque el interés inicial surgió de círculos científicos, pronto se extendió a espacios digitales, comunidades de divulgación, redes sociales y foros donde la astronomía se mezcla con la curiosidad colectiva. Este fenómeno no es nuevo. Cada vez que un evento celeste presenta características inusuales o implica la participación coordinada de múltiples observatorios, surge un interés amplio que refleja la fascinación humana por lo desconocido. Sin embargo, el caso de 3I Atlas tiene particularidades que lo han vuelto un tema recurrente en conversaciones globales. Uno de los factores principales detrás del impacto cultural del 19 de diciembre es que la humanidad ha tenido muy pocas oportunidades de observar objetos interestelares de manera directa. Antes de Oumuamua en 2017, la idea de detectar un visitante proveniente de otro sistema estelar parecía casi hipotética para el público general. Cuando esto finalmente ocurrió, captó la atención mundial porque implicaba mirar algo que no se formó en nuestro entorno. Después llegó 2I Borisov, que fortaleció la percepción de que estos visitantes existen realmente y pueden estudiarse con instrumentos modernos. Con 3I Atlas, la población ya está más familiarizada con el concepto, lo que explica por qué su paso generó tanta conversación. Incluso antes de alcanzar los puntos de observación clave, las redes sociales desempeñaron un papel crucial en amplificar este interés. Videos explicativos, animaciones, simulaciones orbitales y debates sobre su comportamiento comenzaron a circular entre usuarios que no necesariamente siguen la astronomía a nivel profesional. En muchos casos, estas publicaciones sirvieron como puerta de entrada para que las personas descubrieran conceptos científicos relacionados con trayectorias, sublimación, actividad cometaria y aceleración no gravitacional. Aunque algunos contenidos simplificaron demasiado la información, otros lograron transmitir conceptos complejos de manera accesible, despertando curiosidad.
y promoviendo conversaciones sobre la importancia de observar el 19 de diciembre como una oportunidad científica, no como un evento de carácter extraordinario. La fecha también se convirtió en un punto de encuentro para comunidades de aficionados que disfrutan observar el cielo. Muchos grupos organizaron transmisiones en vivo, charlas virtuales y sesiones colaborativas para compartir imágenes obtenidas desde distintos lugares del mundo. Este tipo de participación pública no solo ayuda a difundir la ciencia, sino que refuerza el sentimiento de conexión global ante un fenómeno que todos pueden observar, aunque sea de manera indirecta. Las personas que disponen de telescopios modestos se prepararon para intentar capturar imágenes, mientras que quienes no cuentan con instrumentos astronómicos se encontraron en las transmisiones profesionales, una forma de acompañar el proceso en tiempo real. El impacto cultural del 19 de diciembre también se vio reflejado en el interés mediático. Diversos medios de comunicación comenzaron a publicar artículos explicando qué es un objeto interestelar, por qué 3I Atlas llamó la atención de los científicos y qué se podría esperar durante esa fecha. Estas publicaciones ayudaron a contrarrestar interpretaciones incorrectas y a orientar al público hacia explicaciones basadas en evidencia. Aunque algunos titulares tendieron al sensacionalismo, la mayoría de las coberturas se enfocó en la relevancia científica del evento y en el entusiasmo que despierta el estudio del cosmos. Otro elemento que contribuyó a su impacto cultural es la forma en que el público percibe el concepto de lo interestelar. Para muchas personas, la idea de observar un objeto que viajó posiblemente millones de años a través de la galaxia despierta una mezcla de asombro y reflexión. No se trata únicamente de un evento técnico, sino de una experiencia que conecta a la humanidad, con escalas de tiempo y espacio vastamente superiores a la vida cotidiana. Estas sensaciones generan un impacto emocional que motiva a muchos a aprender más sobre astronomía, física y exploración espacial. El 19 de diciembre se convirtió, en ese sentido, en una fecha simbólica que invita a la contemplación y al descubrimiento. Dentro de la cultura digital, la conversación alrededor de 3I Atlas también fomentó la creación de contenido educativo. Canales de divulgación científica aprovecharon la fecha para explicar conceptos como la formación de cometas, la dinámica orbital y los desafíos de estudiar objetos interestelares. Esta proliferación de contenido ofreció a la población una oportunidad única para acercarse a la ciencia desde distintas perspectivas. Muchos de estos materiales mostraron cómo los astrónomos preparan observaciones, procesan datos y construyen hipótesis, lo que permitió que el público entendiera mejor el proceso científico detrás del evento. El impacto cultural del 19 de diciembre también puede interpretarse como un reflejo de la necesidad humana de encontrar significado en los fenómenos naturales. Aunque el paso de 3I Atlas no representa un cambio directo en la vida cotidiana, sí representa una ventana hacia la comprensión del universo. Las personas se sienten atraídas por la posibilidad de presenciar algo que ocurre con poca frecuencia y de participar, aunque sea de manera observacional, en un esfuerzo científico global. Esta participación refuerza la idea de que la ciencia no es únicamente un campo técnico reservado a especialistas, sino un patrimonio colectivo que todos pueden apreciar. Finalmente, el interés cultural no solo se relaciona con la fecha en sí, sino con el papel que 3I Atlas desempeña en la exploración moderna del espacio. El público reconoce que vivir en una época donde es posible detectar viajeros que vienen de otros sistemas estelares es un privilegio histórico. Esto genera entusiasmo y alimenta la percepción de que la astronomía continúa abriendo fronteras de conocimiento que antes parecían inalcanzables. Cada nueva observación, cada imagen y cada análisis contribuyen a la narrativa de descubrimiento que inspira a millones de personas alrededor del mundo. En conjunto, el 19 de diciembre se transformó en un momento donde la ciencia, la cultura y la curiosidad colectiva convergen, no por un evento dramático, sino por la oportunidad de acompañar un estudio real de un objeto que conecta a la humanidad con el vasto entorno galáctico del que formamos parte. Ese impacto cultural refuerza el valor que la astronomía tiene
como puente entre la experiencia humana y la comprensión profunda del universo. A medida que el 19 de diciembre se acercaba y las observaciones de 3I Atlas continuaban acumulándose, quedó claro que la preparación para este evento no consistía en anticipar un cambio visible para el público general, sino en entender qué representa observar a un visitante interestelar con la mayor precisión posible. Prepararse para lo desconocido en este contexto significa asumir que algunos comportamientos del objeto podrían ajustarse a lo previsto, mientras que otros podrían ofrecer sorpresas científicas que no contradicen la física conocida, pero sí amplían la comprensión que tenemos sobre los materiales y procesos formados fuera del sistema solar. Este tipo de preparación intelectual y metodológica es fundamental en la astronomía moderna porque permite interpretar cada señal con la objetividad necesaria para convertir observaciones aisladas en conocimiento sólido. Los astrónomos no buscan predecir lo impredecible, sino establecer márgenes de análisis que les permitan comprender el significado de cada variación observada. Si el brillo aumenta ligeramente, si una estructura cambia su orientación, o si la aceleración no gravitacional muestra un patrón distinto, cada uno de estos elementos se convierte en una pieza que contribuye al entendimiento general del objeto. Prepararse para lo desconocido implica reconocer que el comportamiento de 3I Atlas no tiene por qué coincidir con el de los cometas del sistema solar, porque su origen, su historia térmica y su composición pueden ser profundamente diferentes. Esta aceptación es lo que permite que la investigación avance sin partir de suposiciones restrictivas, sino de una observación abierta guiada por la ciencia. El estudio de un objeto interestelar también exige que los científicos se preparen para ajustar los modelos teóricos en función de los datos reales. Antes de cada observación significativa, se proyectan curvas de luz, trayectorias, niveles de actividad y posibles respuestas a la radiación solar. Pero estos modelos no son una predicción exacta del futuro. Son herramientas que permiten comparar la teoría con la realidad. Cuando 3I Atlas muestra una variación inesperada, la ciencia no lo interpreta como un misterio impenetrable, sino como una oportunidad para refinar el modelo y ampliar la comprensión de los procesos físicos involucrados. Prepararse para lo desconocido es, entonces, prepararse para corregir, ajustar y reconstruir ideas con base en evidencia directa. Para el público, esta preparación adquiere un significado distinto. No se trata de equiparse para observar un espectáculo luminoso en el cielo, sino de comprender que el valor del 19 de diciembre está en el conocimiento que puede generar. Acompañar el evento a través de transmisiones científicas, seguir explicaciones de especialistas y observar comparaciones entre datos anteriores y nuevos, permite que cualquier persona participe del proceso de descubrimiento. La ciencia se vuelve accesible cuando el público entiende que incluso variaciones pequeñas en un gráfico representan procesos reales que ocurren en un objeto que viaja desde regiones lejanas de la galaxia. Prepararse para lo desconocido, desde la perspectiva del público, significa abrirse a la posibilidad de aprender algo nuevo sobre el universo. En el ámbito científico, la preparación también implica prever que algunos datos podrían quedar incompletos o que ciertos comportamientos del objeto podrían ser demasiado sutiles para ser captados con los instrumentos actuales. Este reconocimiento no es una limitación, sino parte natural del avance científico. Cada observación, incluso las que no producen resultados contundentes, añade información útil para futuros estudios. La preparación, entonces, no es solo para lo que se puede observar, sino para lo que tal vez no sea posible detectar debido a distancias, resoluciones limitadas o condiciones atmosféricas. Los científicos trabajan con la conciencia de que lo desconocido no siempre se revela por completo, pero sí deja indicios que pueden interpretarse con el tiempo. Otro aspecto esencial de esta preparación reside en la colaboración global. Como 3I Atlas será visible desde distintos puntos del planeta en diferentes momentos, la coordinación entre observatorios garantiza que ningún detalle significativo se pierda. Esta colaboración también refleja la manera en que la ciencia moderna enfrenta lo desconocido, no desde un punto de vista individual,
sino desde un esfuerzo colectivo que reúne tecnologías, conocimientos y metodologías complementarias. Prepararse, en este sentido, significa también confiar en el trabajo, sincronizado de miles de personas que contribuyen a un mismo objetivo, desde diferentes especialidades. El estudio de 3i Atlas recuerda que lo desconocido no siempre implica peligro ni sorpresa dramática. A veces simplemente representa un territorio científico aún no explorado. Este visitante interestelar no se aproxima con la intención de alterar nada en el sistema solar. Simplemente avanza por una trayectoria que lo lleva temporalmente cerca del Sol, permitiéndonos observarlo antes de continuar su viaje. Prepararse para lo desconocido significa reconocer que la rareza del evento está en su valor científico, no en su impacto físico sobre nuestro planeta. Lo desconocido, en este caso, es la posibilidad de descubrir algo nuevo sobre la química, la estructura o la dinámica de un objeto que no se formó aquí. En el corazón de esta preparación está la idea de que cada dato obtenido podría ser el único de su tipo durante años o décadas. A pesar de que el número de objetos interestelares detectados ha aumentado, su aparición sigue siendo extremadamente rara. Por eso, cada visitante deja una marca en la historia científica, aportando información que no puede obtenerse de ninguna otra fuente. Si Atlas representa precisamente eso, una oportunidad única para observar de cerca un fragmento de otro sistema estelar y para responder preguntas que no habrían podido formularse sin su presencia. Prepararse para lo desconocido significa estar listo para interpretar esa información con rigurosidad y con la mente abierta. Desde el punto de vista humano, el evento también invita a reflexionar sobre nuestra relación con el cosmos. Lo desconocido no está limitado a lo que ocurre en rincones remotos del universo, sino que se manifiesta ante nosotros, cuando un visitante interestelar cruza nuestro camino. Prepararse para lo desconocido es parte de lo que define la curiosidad humana, un impulso que lleva a investigar, observar, preguntar y aprender. La astronomía es una disciplina que se alimenta de esta curiosidad, transformando lo desconocido en conocimiento verificable. En última instancia, el 19 de diciembre no representa una fecha para esperar un fenómeno espectacular en el cielo, sino un momento para observar con atención científica. Prepararse para lo desconocido es asumir que cada observación cuenta, cada medición importa y cada variación tiene un significado potencial. Así, la fecha se convierte en un punto de encuentro entre lo que sabemos y lo que estamos por descubrir, recordando que la ciencia avanza precisamente cuando se enfrenta con aquello que aún no se entiende del todo.